Bueno, parece que las pruebas de sonido están correctas. Vamos mejor que la primera vez. Está todo listo para empezar el segundo capítulo de Historias sin Historiadores. Programa, más que capítulo. Programa, sí, programa. Una miniserie, no, es programa. Un programa. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar, Gustavo? Hoy vamos a tocar a un personaje siempre polémico. Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, o por lo menos digamos del Río de la Plata, y un personaje querido por pocos, odiado por otros pocos y desconocido más allá de las hojas del colegio y el billete del primer peso de la convertibilidad que tenía la cara de él. Pero en líneas generales, un personaje medio olvidado, de no ser por la calle, la más larga del mundo, tal vez la generación más joven, la radio también, exactamente. Un tipo muy nombrado por la historiografía oficial y también obviamente muy nombrado por el revisionismo posterior, pero a lo mejor no tan estudiado, no tan profundizado, medio como abandonado a un costado de la historia. Es, al igual que San Martín, creo yo, es también un gran producto historiográfico de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, así como le da el título de padre de la patria a San Martín, también le da, si no me olvido la frase, fue el mayor hombre civil de nuestra historia, decía Bartolomé Mitre a fines del siglo XIX, refiriéndose a Rivadavia, porque Rivadavia ni era militar, ni era sacerdote, tampoco era abogado, que la mayoría de los revolucionarios de Mayo eran abogados. Rivadavia, el padre, era abogado, pero él era el hijo de uno de los comerciantes más grandes que tenía la ciudad de Buenos Aires en aquel entonces. Era, se podría decir, un hijo de rico, con muchos contactos en la parte fundamentalmente comercial. No era que el padre fuera industrial, aunque supo tener, armaba barcos que subían y bajaban por el Paraná, pero él era un hijo de rico, no estudió, no se recibió de nada pudiendo hacerlo, pero sí enseguida puso a trabajar con el padre y enseguida se metió en política también. Pero para dejarlo claro, Rivadavia era malo, ¿no? No, San Martín, yo como San Martín era bueno, para Rivadavia era malo. No, para Bartolomé Mitre no, también era bueno porque era, entre comillas, el primer liberal. Para las líneas predominantes de nuestra historia, reescrita por el fascismo argentino, ¿no? No es un tipo querido. Hay un detalle que no se dice, pero que es hasta feo de Rivadavia. Era hijo de primos. Que no se dice vos debes ser hijo de primo. Bueno, Rivadavia era hijo de primo. El padre y la madre tenían el mismo apellido, Rivadavia. El padre era González Rivadavia, la madre era Rivadavia, con B larga, era gente de Galicia. El padre había nacido en Galicia, la madre creo que también. Con lo cual Bernardino era hijo de primo. Te anoto algunos datitos como para entender el personaje que he podido recabar. Él peleó en las invasiones inglesas con el grado de teniente. El padre peleó con un grado alto. El padre fue uno de los más activos. Porque el padre también era militar. Era abogado, pero también tenía un rango militar. Parece que se casa con la hija de un ex virrey. Sí, eso le da lo que le faltaba. Él tenía plata por el lado de la familia, pero le faltaba cierta alcurnia. Y se casa con la hija del virrey, no recuerdo. Es un dato que no Virrey de Alpino. Virrey de Alpino. Creo que Virrey de Alpino, lo vamos a chequear. Bueno, y también es interesante que él se ilustra mucho de lo que tenía que venir en Europa, ¿no? Sí, cuando hace la misión diplomática con Belgrano, él estuvo muy junto con Belgrano. Sí, ¿no? Y ahí se forma, en la formación que no tenía del claustro, que por otro lado, no tener formación del claustro lo sacó de la influencia clerical.
las universidades, tanto la de Córdoba como la del Alto Perú, la manejaban, la controlaba la Iglesia Católica. Él, al no pasar por ahí y abrevar, como decís vos, sobre todo en los nuevos aires filosóficos de Europa, tenía una visión totalmente distinta que la mayoría de los tipos con poder del Río de la Plata. Y a pesar de no tener formación, él funda la UBA. Sí, tampoco, no. Para el progresismo argentino todo eso no existe. No, él tenía formación, al ser hijo de rico, y en aquella época era muy así, él tenía formación interna, los criaban con profesores, o sea, no era que era un tipo, no como ahora que decimos, bueno, no tenía formación, era un tipo formado, pero no tenía carrera de grado, no había estudiado, ni había seguido la carrera militar, ni había obviamente la carrera eclesiástica, ni tampoco la carrera de leyes, que eran, digamos, las tres que había entonces. Pero no, un tipo sin duda, y había abrevado todo el tema del iluminismo europeo, y bueno, lo que vos decís, las obras de él fueron realmente un salto de calidad en ese sentido. Sí, lo que dicen que no era un tipo simpático, para nada, que no caía bien, que era hosco. Sí. Pero la obra de Rivadavia es notable. Funda el sistema de correos en la Argentina. Boletín oficial. Agarra el Colegio San Carlos y lo transforma en lo que luego sería el Nacional de Buenos Aires. Mejora la Escuela de Medicina. Funda el Museo de Ciencias Naturales, funda bibliotecas. O sea, el agua corriente inicia la primera obra de servicio de agua corriente que era muy importante en aquella época, porque en las pocas ciudades del mundo que ya existían, había bajado enormemente en una generación la mortalidad infantil, que con las aguas servidas, al no haber agua corriente ni desagües, era muy común, con lo cual fue una obra muy importante. Ahora, es notable como el pseudoprogresismo argentino agarra a un personaje, o sea, que promueve la ilustración, que hace cosas muy concretas en favor de la cultura, y lo denosta, y prefieren un personaje como Rosas. Esta nueva síntesis del progresismo argentino que se ha juntado con el peronismo, con lo peor del fascismo peronista, y dan una historia muy rara, ¿no? Sí. O sea, yo creo que el punto débil de Rivadavia es que a Rivadavia le interesaba la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Tenía un alto desprecio intelectual por el interior y comercial. Él era hijo de las reformas borbónicas que habían convertido a Buenos Aires en la capital de un virreinato, que antes no lo era, y que además habían incrementado mucho el comercio, habían permitido comerciar con otras potencias que no fueran España a través de Buenos Aires. Eso generó la clase comercial de la que formaba parte su padre, y generó también una separación. Hay escrito de Rivadavia cuando dice a él no le importaba que fuera terminado el virreinato del Perú, lo veía como algo lejos, ya estaba. Los realistas que estaban en Perú querían Perú, pero no querían esta parte. Él siempre decía, el enemigo es el imperio de Brasil, y así fue. Bueno, finalmente, durante su mandato fue la guerra con Brasil, y él quería abocarse a este lado. Era un tipo que hablaba mucho del atlanticismo, y no por eso le negó a San Martín el apoyo. Cuando volvió San Martín, casi lo mete preso y se tuvo que ir, más o menos. Con lo cual era, digamos, Rivadavia no tenía la idea la plasmó después con la Constitución Unitaria, diciendo, bueno, esto no es un país, en todo caso somos Buenos Aires, somos la provincia, nosotros vamos a decidir quiénes van a ser los gobernadores de la Constitución Unitaria, quiénes van a ser los gobernadores en cada lugar. Entonces, eso era lógico que le generara lo que le generó. Lo que pasa es que cuando las provincias proponían, decir, bueno, no sé, una provincia que tenía 22 habitantes, por supuesto, querían que tenga el mismo poder de voto que la provincia de Buenos Aires, que era Buenos Aires y los 13 ranchos. Era la famosa frase que usaban los rivadavianos, y después Mitre también la tomó más adelante, para decir, la diferencia era tan grande de volumen entre los dos que no podía ser que valiera lo mismo.
la representación Claro. del interior. Por eso él forma parte del golpe de Estado contra la Junta Grande, de donde nace el primer triunvirato, que era el secretario. Él fue muy activo en eso, porque entendían que no podía ser que gobernaran en Buenos Aires un montón de delegados del interior en desmedro de la clase, digamos, gobernante natural Sí. de Buenos Aires. Lo que pasa es que incluso ese problema se mantiene hoy. O sea, por que es supuesto. un tema que no se nota, No, por pero supuesto. un formoseño o un riojano Por supuesto. tiene en la democracia un poder de voto que puede ser 20 veces superior al de un bonaerense. Yo digo que, contra todo lo que dice la historiografía, sobre todo los amigos rosistas, yo digo que el primer federal fue Alberdi con las bases, porque el que inventa el Senado, que se aprueba finalmente en la Constitución que hace Urquiza, es por la idea de Alberdi de darle en el Senado la misma representación a todos. Y ese esquema todavía dura hoy. A los amigos peronistas les digo, que siempre manejan el Senado y es su fuente de poder permanente, le digo, el primer peronista fue Juan Bautista Alberdi, contra lo que dicen los liberales que no. Porque es cierto, vos fíjate que Rosas, que decía que él era el federal, jamás dio la Constitución por eso. Porque si daba una Constitución, tenía que darle poder a las provincias. Entonces, señor Notario, yo respeto a las provincias, que esto era cierto, pero yo mando en las provincias. Cuando cae Rosas, Urquiza, que en definitiva era del interior, toma la idea de Alberdi, hacen la Constitución, por eso Buenos Aires se para de mano y por eso entre 1852 y 1860 está separada. Y en esa separación se unen los antirrosistas y los rosistas de la provincia de Buenos Aires contra Urquiza, porque justamente no querían que Buenos Aires perdiera, que finalmente lo termina perdiendo, y en 1880 lo termina perdiendo todo, porque hasta la descabeza. Cuando digo Buenos Aires digo la provincia, ¿no? En ese momento no estaba la división de Cava con la provincia, sino que era todo. El primero que habla de federalizar la ciudad de Buenos Aires es Rivadavia. Claro, y él entrega, entrega la renta aduanera. Claro, porque la idea de Rivadavia era al revés, es decir, llevar el poder de la ciudad de Buenos Aires a la nación. Y con la constitución unitaria, desde ahí arriba, Buenos Aires, cedida como capital de la República, pero no para perder poder, sino para acrecentarlo, decide quién gobierna en cada provincia. Que era un poco lo que de hecho después hizo Rosas. Rosas por poder militar. O sea, bueno, este es amigo mío, este va a gobernar esta provincia. Donde había una rebelión de uno que no era amigo de él, mandaba sus tropas a apoyar al caudillo amigo de él. Era un unitarismo, digamos, de hecho, más allá de los discursos y de todo, y una preeminencia de la provincia de Buenos Aires. Pero el tema seguro, y Rivadavia fue el primero que lo vio, la diferencia era muy grande entre uno y otro, y sobre todo la diferencia económica. Entre la reforma borbónica y la caída del Imperio Español, las provincias del interior se quedan sin actividad económica rentable. En cambio, el puerto de Buenos Aires lo siguió acrecentando durante todo el siglo XIX, digamos que, salvo cuando después ya empieza el tema de las plantaciones, la agroindustria, ahí crece Córdoba, ahí crece Santa Fe. Pero hasta tanto eso no ocurrió. El dinero era el que venía de la aduana, lo manejaba el que manejaba Buenos Aires, y el resto había quedado, estaba más relacionado, sobre todo el norte, económicamente, con el virreinato de Perú, y sobre todo con Potosí y las minas de plata, que con el puerto de Buenos Aires. Ahora, a Rivadavia le imputan, digamos, el revisionismo filofascista argentino. ¿Te gusta esa frase? Sí, es que realmente es así. Sí, o sea, la izquierda se subió al discurso filofascista. O sea, ¿cuáles fueron los problemas que le trajeron los problemas a Rivadavia? Meterse con la iglesia. Meterle con la iglesia fue el principal. El principal, o sea, se metió con la iglesia, se metió, o sea, el famoso, el tema de San Martín, cuando uno dice, no le mandaba plata a San Martín, realmente había que estar ahí, o sea, desde Buenos Aires, que tenía 20.000 millones de necesidades, mandarle plata a San Martín que estaba haciendo su guerra en Perú, que Perú era
una plaza 10 veces más rica y más grande, Sí, sí. Lima, que Buenos Aires. Sí, sí, sí. No, en eso sí. Claro, acá ahora se imaginan a San Martín del Villiquen que Sí, le sí. pedía plata y que cómo no le iban a mandar. Y Rivadavia hizo lo que hubiera hecho seguramente cualquier gobernante. Yo he escuchado gente decir que si le hubiesen mandado plata a San Martín hubiese conquistado Chile para nosotros, hubiese conquistado Perú para nosotros. Una cosa que no resiste el menor análisis de los números, de la cantidad de habitantes, la cantidad de dinero, la cantidad de tropas. Pero igual se repite con alegría. Bueno, y después... Para eso estamos nosotros en este para desde el neoliberalismo desmentir todas estas cosas. el liberalismo también. ¿Habrá una escuela neoliberalista de historia? No. No, sí, es que el neoliberalismo en sí tampoco existe. Sí, es un rótulo. Bueno, el tema de la iglesia es muy interesante, porque es muy interesante lo que planteó Rivadavia, lo que pretendía, muy interesante, era romper lazos con el papado, pero no con la iglesia católica, sino armar una iglesia católica argentina. Como la Revolución Francesa. Como la Revolución Francesa, no, y mismo como hizo Enrique VIII, que terminó creando Sí. la iglesia anglicana como la iglesia cristiana de Inglaterra. Rivadavia ni siquiera quería que fuera cristiana, no iba a romper tanto, pero sí que ninguna autoridad eclesiástica argentina dependiera de una autoridad eclesiástica de afuera, que era todo un concepto revolucionario y que tenía un gran trasfondo político, porque en definitiva el tipo decía, este es un poder, sin duda, la iglesia es un poder, por lo menos que responda a intereses argentinos y no de lo que le digan en Europa el papado, que por otro lado ese papado no es el papado actual, era un papado súper político, Sí, que sostenía la Inquisición militar, con poder económico, los estados vaticanos, todavía estaba. Con lo cual lo de Rivadavia fue interesante, expropió la Basílica de Luján y la estancia en donde estaba asentada, pero no para tirarla abajo, sino para manejarla desde el Estado. Prohibió varias órdenes religiosas. En ese aspecto siguió lo que había hecho antes los reyes de España cuando echaron a los jesuitas. Él siguió con otras órdenes más chicas y obviamente eso nunca se lo perdonaron. Anuló el diezmo. Anuló el diezmo, que era el ingreso corriente más grande de la iglesia, porque estaban las donaciones, sobre todo las donaciones de bienes, que era el ingreso más grande en términos económicos, pero el diezmo era el ingreso corriente más importante del clero. Con lo cual se ganó un enemigo formidable, sí, que por supuesto colaboró en su momento para que él se fuera. Era un tipo austero, era un tipo feo, dice la crónica. Muy gordo. Sí, no era para nada, era un tipo inteligente. Y después tenemos dos grandes temas con Rivadavia, sin duda. El famoso empréstito y la ley de enfiteusis, que están de alguna manera pegada o necesario uno con el otro, y después la guerra contra el imperio de Brasil. Así que, ¿por cuál querés empezar? Los temas están bastante conectados, o sea, primero yo creo que viene el empréstito Baring. Sí, el empréstito por los Baring, años sí. es primero. El empréstito Baring, bueno, escuchar hablar sobre el empréstito Baring es a los progresistas actuales. Gracias. Te dicen, o sea, como para, te dicen, pedimos 1 millón de libras y nos llegaron 700 y pico de mil. O sea, ¿cuánto se suponía? Los tipos se habían descontado las primeras cuotas. O sea, ¿a qué tasa te iban a prestar a unos locos que estaban ahí en el culo del mundo con un gobierno que cambiaba cada... El gobierno ahora está cambiando los bonos del ANSES a un 25% al 0,25, con lo cual o son todos rivadavianos o digamos es un destino manifiesto de nuestro país. Pero incluso aún peor, porque decir, bueno, mira, 1 millón te llegaron 700, que compren un auto a crédito, como solo crédito, o sea, en ese tiempo, a esa distancia. Pero lo más gracioso cuando te dicen,
llegaron letras de cambio, no llegó poco metálico. Lo raro es que haya llegado algún metálico, Sí, porque en realidad todo eso se hacía por letra de cambio. Por supuesto. O sea, llevar metálico era pesado, era complicado, se daba el robo. Para eso existían la letra de cambio, pero son tan estúpidos o sea, sin entender nada. Después te dicen, estuvimos 80 años para pagarlo. Claro, porque Rosa suspendió los pagos de la deuda. O sea, podríamos haber estado 800 años también en ese caso. Si nunca lo terminaste de pagar. Y lo interesante es saber para qué. El empréstito Tavares se hizo para hacer mejoras en el puerto. Sí. O sea, que había que bajar sobre bueyes todavía, era un desastre. Y esas mejoras solo se hicieron parcialmente porque ese dinero tuvo que ir destinado, cuando se declara la guerra con el Brasil, se llevó gran parte de eso. Gran parte de eso, y a pesar de eso apenas alcanzó, porque era caro mantener un ejército en operación. Lo relata bien Alperín Donqui, todo ese tema. Otro tema que no se habla, el Río de la Plata, cuando viene la Revolución de Mayo y se corta la vía comercial con Potosí, se queda sin moneda, se queda sin metal para acuñar. No había papel moneda. Y se queda, acá no había minas de plata ni de nada. En cuero podíamos imprimir nada. Claro, entonces eso era todo un problema. Por ejemplo, se hicieron incluso decomisos de candelabros de plata entre las familias más ricas para fundir eso y poder hacer algún tipo de metálico. Un tema que recién se resolvió. Rosas más o menos lo resolvió con el poder del puerto. Rosas emitió unas letras de cambio que eran aceptadas por todo el mundo. Urquiza no. Urquiza, siendo en aquel momento el hombre más rico de todo el país, el dueño de la caballada más grande, emitió papel moneda con el respaldo de su gobierno y fue rechazado. En las provincias cercanas a los Andes, ahí que había alguna manera, pero empezaron enseguida a perrear las monedas, a rebajarlas, con lo cual también Argentina tuvo un problema de moneda durante décadas, que se resolvió después de Caseros, y fue muy serio. Entonces era lógico que hubiera que hacer todas estas cosas para conseguir algún tipo de financiamiento, porque no lo había, no existía. El Estado argentino no tenía financiamiento, no tenía reservas ni de plata ni de oro, no tenía nada, y encima tenía guerras, tenía conflictos internos. Prácticamente se había vuelto al trueque después de la caída de la relación con España, que iba y venía en cuanto al comercio, y obviamente con Inglaterra, permitía que entrara algún tipo. Corría mucho la libra, sin duda, por el comercio, sin ser la moneda oficial, lo cual fue un problema que llevó décadas de solucionar. Bueno, y sin embargo se soslaya. En Estados Unidos también un caos monetario, ¿También? los bancos emitían billetes, sí, y recién se resuelve al principio del siglo XX. Sí. Pero, y después, bueno, ligado a eso la ley de enfiteusis, que es, es también muy gracioso, porque la ley de enfiteusis estaba bien redactada. Era una salida muy inteligente al problema de la financiación del Estado, claro, sin poder perder tierras, porque las tierras estaban como garantía del préstamo de la Valle. Y estaba bien. Pero la cuestión, lo gracioso es que le imputan, le endosan la creación de grandes terratenientes por ley de enfiteusis, y eso se produce pero con el rosismo. Sí, se Rosas. produce después por la falta de control del no, y Rosas cambia la ley de enfiteusis y les concede a lo que se dice enfiteutas, los que tenían las leguas en ese momento, les concede la propiedad, o sea, termina vendiendo, porque como Rosa dice, basta del préstamo, no debemos nada, no vamos a pagar, ni nos vamos a someter a la condición de no poder vender tierra hasta que no levantemos el préstamo. Y él, a los que ya la tenían, muchos de esos parientes de los Anchorena, los primeros, les concede el título de propiedad, con lo cual tampoco debería ningún rosista atacar muy fuerte la ley de enfiteusis. Sí, y por último, dentro de esta seguidilla, el tema de la guerra con el Brasil. O sea que, sin ir más lejos, el
típico charlatán, digamos, historiador progresista, te dice, bueno, pero habíamos ganado Ituzaingó, habíamos roto el bloqueo, y Ituzaingó fue una batalla que se gana, se gana un poco por suerte, pero se gana. Pero valor, estábamos lejísimos, estábamos muy lejos de mil y pico sostener. de kilómetros de Río de Janeiro, que era la capital Sí. del vencido, entre comillas. Con lo cual, ¿qué pretendían? Que avanzáramos hasta allá. No hacíamos ni 200 kilómetros, no había manera. Fue una gran victoria, y el combate de los pozos fue una gran victoria naval, pero de carácter más defensivo que otra cosa. No se podía avanzar como todos. Pasa que el argentino, yo no sé por qué, lo que aprendemos en el colegio, bueno, en los medios y eso, piensa el poderío, como que Buenos Aires en ese momento tuviera un poderío enorme, y esto no es así. Buenos Aires era de las capitales del virreinato la más pobre, más nueva. La más nueva y la más pobre. No por nada los ingleses quieren tomar en 1800, las invasiones inglesas, a Buenos Aires, no fueron a Lima a atacar, no fueron para el lado de la actual Venezuela, mucho menos para México. Vinieron al lugar más débil, más chico, donde había menos gente. Hasta el día de hoy tenemos menos gente. Nosotros somos el país, después de Bolivia, somos el país de América con menor densidad de población. Sin embargo, nos creemos, Colombia tiene más población que nosotros, en general, pero densidad, todos menos Bolivia. Incluso Brasil, con el Mato Grosso enorme, tiene mayor densidad de población que nosotros. Nosotros no somos un país que pudiera sostener una guerra, y menos en aquel momento, pero para nada. Pero bueno, es parte del sueño nunca cumplido de Argentina potencia, que ya lo seguimos viendo a lo largo de estos programas. Hay que entender aparte que los brasileños estaban debilitados para ese combate, porque por la gran corrupción que había. Supuestamente el gobierno de Brasil supuestamente tenía como 200.000 soldados en el sur, y para los cuales mandaban plata, resulta que no había nadie. Ni la mitad. O sea, había mucho menos. Pero era una cuestión de que juntaran de nuevo las tropas, y probablemente nuestro ejército tenía tipo, o sea, grandes militares como Paz o como Lavalle, como Bransen, y Alvear. Lo que pasa es que incluso el mando estaban bastante, Lavalle y Paz y Bransen no se llevaban con Alvear, porque Alvear me parece era un tipo con una personalidad complicada, pero claro que sí, era a su vez un gran militar. Sí, por supuesto. O sea, pero incluso es interesante esto, que acá es donde deviene el resto de la historia de lo que va a ser la historia argentina. Cuando vuelven las tropas que pelearon en Ituzaingó, son esas tropas las que desalojan, lo sacan a patadas en el culo a Dorrego del mando. Claro. ¿Por qué? Porque detestaban a Dorrego, porque decían que era loco. El tipo se llamaba el loco Dorrego, y parece que y porque San Martín lo había suspendido por las barbaridades que hacía. Y porque el tipo Dorrego toma el poder, nombra un nuevo ministro de guerra, y le da los premios a ese ministro de guerra que nombrado post Ituzaingó en lugar de los que venían. Y aparte tomó la guita juntada para viudas y huérfanos. Dorrego era un bandido, o sea, contra toda esta... No tenía límite. Era un tipo jodido, complicado. Sí, pero el rosismo lo tomó bien, sobre todo la muerte, como la gran excusa para quedarse con el poder. Fue un error de Lavalle matarlo, pero bueno, ese será otro programa. Bueno, finalmente Rivadavia se va a vivir primero se va a Montevideo un tiempito, y después se va a vivir a Cádiz, donde muere, seguir con sus negocios. En el testamento explícitamente pone que no quería que sus restos volvieran acá. Sin embargo, después de Caseros y con esa invención también que había que hacer del retorno de todo lo que estaba antes de Rosas, lo repatrian y le hacen ese monumento imponente ahí en lo que hoy es la Plaza Miserere, y ahí adentro están los restos de Bernardino Rivadavia.
Bueno, pero era más. O sea, hay que decir que el tipo era muy avanzado a su época. El tipo era absolutamente avanzado a su época. Yo te iba a decir y debería haber sido un tipo muy inteligente porque, sin ser, ni representar al lobby de los abogados, ni al de los militares, ni al de la iglesia, a través de sus contactos comerciales, el tipo accedió al poder y logró ser el primer presidente de la República. Intentó hacer una constitución, tema no menor. Argentina tiene un problema, siendo la primera revolución triunfante en la cabecera de un virreinato, en 1810, recién tiene una constitución para todo el territorio en 1860, se produce la reunificación. Es decir, 50 años tardó esta zona del mundo en poder institucionalizarse. En cambio, todos los otros países que surgieron de la caída del Imperio Español tuvieron la constitución mucho más rápido, enseguida, relativamente, algunos más, otros menos, pero todos se reorganizaron. Nosotros, demostrando ya que íbamos a ser bastante desorganizados para siempre, tardamos 50 años en darnos una constitución. En el medio, equivocado por la redacción, el intento más fuerte fue la constitución llamada unitaria de Rivadavia, que obviamente fue rechazada por todos los caudillos del interior. Ahí casi cae Rivadavia, pero como justo se produce la guerra con el Brasil, se lo sostiene porque no era momento para tener otra crisis de poder. Pero ahí ya, después de la constitución, ya todos los caudillos del interior lo querían sacar. Ahora, yo lo que creo es que si Rivadavia se hubiera sostenido en el poder de alguna manera, como sostuvo Francia en Paraguay o Carlos López en Paraguay, por ejemplo, sí. Otro hubiera sido el desarrollo completamente diferente del siglo XIX, porque el tipo venía con ideas de avanzada y el rosismo se estableció después de eso y nos condenó a quedarnos en el siglo XVIII. El rosismo fue la gran apuesta para que nada cambie. Rosismo no vio venir los coletazos de la primera revolución industrial y mucho menos la segunda, que en Europa arranca en 1840 más o menos, 1835. Rosas pensaba que el país estancia iba a durar para siempre y no vio eso. Y de hecho cuando se va y vive 30 años en Inglaterra, en vez de irse a la ciudad, quedarse donde estaba la modernidad, él se va a hacer el farmer. Sí, es notable que él hasta renegaba de la Revolución de Mayo. Sí. O sea... Bueno, cuando él se hace nombrar restaurador de las leyes, era de las leyes de Indias. Es decir, anterior, él era un hijo del Imperio Español, así se consideraba, y un heredero de esa tradición. No vio venir el cambio de efectos que han tenido muchos a lo largo de la historia, tanto acá como ya nos ocuparemos de Rosas particularmente. Rosa da para 20 capítulos. Rosa es un personaje fascinante, lo más parecido a un rey que tuvimos. Bueno, nada más. Bueno, gracias a todos. En un tercer episodio muy largo, así que se haya escuchado bien. Un detalle, la música de la introducción es justamente la marcha militar que se llama Ituzaingó. Sí, y quiero decir que hoy estuve bastante más neoliberal que vos. Sí.